¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Alejandro Camacho Martínez. Y mi nombre es María Francisca Gutiérrez Hernández. Somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato y les presentaremos algunos temas de la currícula de Cisco. Los cuales son acceso a la red y Ethernet. Que lo disfruten. En el acceso a la red, para dar soporte a nuestras comunicaciones, el modelo OSI divide las funciones de una red de datos en capas. Cada capa trabaja con las capas superiores e inferior para transmitir datos. Dos capas dentro del modelo OSI están tan relacionadas que según el modelo TCP/IP son básicamente una sola. Esas dos capas son la capa de enlace de datos y la capa física. En este capítulo se comienza con las funciones generales de la capa física y los estándares y protocolos que administran la transmisión de datos a través de los medios locales. También se presentan las funciones de la capa de enlace de datos y los protocolos asociados a esta. Ethernet. La capa física de interconexión de sistemas abiertos proporciona el medio para transportar los bits que componen una trama de capa de enlace de datos a través de los medios de red. Como Ethernet está compuesto de estándares en estas capas inferiores, se puede comprender mejor si se hace referencia al modelo OSI. El modelo OSI separa las funcionalidades de direccionamiento, entramado y acceso a los medios de la capa de enlace de datos de los estándares de medios de la capa física. Los estándares de Ethernet definen los protocolos de capa 2 y las tecnologías de la capa 1. Acceso a la red. Protocolos de capa física. Conexiones de capa física. Ya sea una conexión a una impresora local en el hogar o a un sitio web en otro país, para que se pueda producir cualquier comunicación de red, se debe establecer antes una conexión a una red local. Una conexión física puede ser una conexión por cable o una conexión inalámbrica mediante ondas de radio. El tipo de conexión física utilizada depende por completo de la configuración de la red. Este tipo de configuración se denomina red cableada. Los datos se transmiten a través de un cable físico. Hay dispositivos que ofrecen tanto conectividad por cable como inalámbrica. En muchos hogares, por ejemplo, las personas implementan routers de servicio integrado, ISR domésticos. Para ofrecer funcionalidades inalámbricas, los dispositivos que se encuentran en una red deben estar conectados mediante mismo servicio. Dicha conexión inalámbrica es dada mediante las tarjetas de red o interfaz de red NIC conectan a un dispositivo a la red. Las NIC Ethernet se utilizan para las conexiones por cable. Los dispositivos para usuarios finales pueden incluir un tipo de NIC o ambos. Otros dispositivos como las tabletas y los teléfonos inteligentes pueden contener solo una NIC, WLAN y deben utilizar una conexión inalámbrica. Cuanto más alejado del punto de acceso esté el dispositivo, más débil será la señal inalámbrica que reciba. Se puede utilizar un extensor de alcance inalámbrico para regenerar la señal inalámbrica en partes de la casa que estén demasiado alejadas del punto de acceso. De lo contrario, una conexión por cable no proyectará mermas en el rendimiento. Todas las conexiones de los dispositivos deben ser mediante el mismo punto de acceso inalámbrico, lo que significa que el rendimiento de la red no puede ser muy veloz debido a la transferencia y la interferencia de todas las ondas, además de los dispositivos antes mencionados. Los dispositivos conectados por cable no necesitan compartir el acceso a la red con otros dispositivos. Cada dispositivo conectado por cable tiene un canal de comunicación independiente a través de su propio cable Ethernet. Pasando bien a un tema distinto pero del mismo ramo, el propósito de la capa física. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y la codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales. Medios de la capa física. Como podemos ver, está el cable de cobre. Las señales son patrones de pulsos eléctricos. Fibra óptica. Las señales son patrones de luz. Conexiones inalámbricas. Las señales son patrones de transmisiones de microondas. Los estándares de dicha capa son circuitos eléctricos, medios y conectores desarrollados por ingenieros. Por lo tanto, es necesario que las principales organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y comunicaciones
definan los estándares que rigen este hardware. Existen muchas organizaciones internacionales y nacionales de regulación gubernamental y empresas privadas que intervienen en el establecimiento y el mantenimiento de los estándares de la capa física. Características de la capa física. Funciones. Los estándares de la capa física abarcan 3 áreas. Componentes físicos son los dispositivos electrónicos de hardware, medios y conexiones que transmiten y transportan las señales para representar los bits. Todos los componentes de hardware como NIC, interfaz y conectores, materiales y diseño de los cables se especifican en los estándares asociados con la capa física. Codificación. La codificación de línea es un método que se utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un código predefinido. En el caso de las redes, la codificación es un patrón de voltaje o corriente utilizado para representar los bits, los ceros y los unos. Señalización. La capa física debe generar las señales inalámbricas ópticas o eléctricas que representen los unos y los ceros en los medios. El método de representación de bits se denomina método de señalización. Esto puede ser tan simple como un cambio en el nivel de una señal eléctrica o de un pulso óptico. Existen muchas formas de transmitir señales. Un método habitual para evitar datos consiste en utilizar técnicas de modulación. La modulación es el proceso por el cual la característica de una onda, la señal, modifica a otra onda, la portadora. Continuando con las características, se encuentra el ancho de banda. Los diferentes medios físicos admiten la transferencia de bits a distintas velocidades. Por lo general, la transferencia de datos se analiza en términos de ancho de banda y rendimiento. Una combinación de factores determina el ancho de banda práctico de una red, las propiedades de los medios físicos y las tecnologías seleccionadas para la señalización y la detección de señales de red. Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de física desempeñan una función al momento de determinar el ancho de banda disponible. Siguiendo con esto, pasemos al rendimiento. Debido a diferentes factores, el rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física. Muchos factores influyen en el rendimiento, incluidos los siguientes: la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico, la latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrados entre origen y destino. La latencia se refiere a la cantidad de tiempo, incluidas las demoras, que les toma a los datos transferirse desde un punto determinado hasta otro. La capacidad de transferencia útil representa el rendimiento sin la sobrecarga de tráfico para establecer sesiones, acuses de recibo y encapsulamientos. Siguiendo con las características, los tipos de medios físicos, por ejemplo, los estándares para los medios de cobre se definen según lo siguiente: tipos de cableado de cobre utilizado, tipo de conectores utilizados, distancia máxima en los medios. Medios de red. Cableado de cobre. Características del cableado de cobre. Los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos. Las señales de interferencia electromagnética e interferencia de radiofrecuencia pueden distorsionar y dañar las señales de datos que transportan los medios de cobre. Crosstalk. Se trata de una perturbación causada por los campos eléctricos o magnéticos de una señal de un hilo a la señal de un hilo adyacente. Algunos tipos de cables de cobre se empaquetan con un blindaje metálico y requieren una conexión tierra adecuada. Para contrarrestar los efectos negativos del crosstalk, estos cables tienen pares de hilos de circuitos opuestos trenzados que cancelan dicha interferencia. Medios de cobre. Principales medios de cobre que se pueden utilizar en las redes: par trenzado no blindado UTP, par trenzado blindado STP y coaxial. Estos cables se utilizan para interconectar los nodos en una LAN y los dispositivos de infraestructura como switches, routers y puntos de acceso inalámbrico.
par trenzado no blindado. El cableado UTP se termina con conectores RJ45. Se utiliza para interconectar hosts de red con dispositivos intermediarios de red. En las redes LAN consta de 4 pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible que protege contra daños físicos menores. El trenzado ayuda contra la interferencia. Cable par trenzado blindado STP. Proporciona una mejor protección contra ruido, es más costoso y difícil de instalar. Utiliza un conector RJ45. El cable STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar la interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencia. El trenzado de hilos para contrarrestar el crosstalk. Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede captar señales no deseadas. Utiliza 4 pares de hilos, cada uno de estos pares están empaquetados con un blindaje de hoja metálica y con una malla tejida o una hoja metálica. Cable coaxial. Conductor de cobre utilizado para transmitir las señales electrónicas. Tiene una capa de aislamiento plástico flexible que rodea al conductor de cobre. Tiene una malla de cobre tejida que actúa como segundo hilo en el circuito y como blindaje para el conductor interno. Esta reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa. Seguridad de los medios de cobre. Es importante instalar correctamente el cableado de cobre según las especificaciones relevantes y los códigos de edificación para evitar posibles peligros eléctricos y de incendio. Cableado UTP. Propiedades del cableado UTP. Los cables UTP no utilizan blindaje para contrarrestar los efectos de interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencia. Existen métodos para contrarrestarlo. Anulación. Emparejan los hilos en circuito para que los campos magnéticos sean exactamente opuestos entre sí, por lo tanto, los dos campos magnéticos se anulan. Cambio del número de vueltas por par de hilos. Cambian el número de vueltas de cada par de hilos en un cable. Se permiten 3.28 metros de cable. Estándares de cableado. Cumplen con los estándares establecidos en conjunto de la TIA-EIA. En particular, la TIA 568 estipula los estándares comerciales de cableado para las instalaciones LAN. Algunos de los elementos definidos son tipos de cables, longitudes de cables, conectores, terminación de los cables, métodos para realizar pruebas de cable. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos define las características eléctricas del cableado de cobre. Califica el cableado UTP según su rendimiento. Los cables se dividen en categorías según su capacidad para transportar datos de ancho de banda a velocidades menores. Algunos cables exceden las especificaciones de la categoría 6A de la TIA. Conectores UTP. El conector RJ45 se utiliza para una variedad de especificaciones de capa física, una de las cuales es el Ethernet. El estándar TIA 568 describe las asignaciones de los códigos por colores de los hilos a la asignación de pines, diagrama de pines de los cables Ethernet. El conector RJ45 es el componente que está engarzado en el extremo del cable. El socket es un dispositivo de red, una toma en el tabique divisorio de panel de conexiones. Cuando se realizan las terminaciones de manera incorrecta, cada cable representa una posible fuente de degradación del rendimiento de la capa física. Tipos de cables UTP. Cable directo de Ethernet. El tipo más común de cable de red, por lo general se utiliza para interconectar un host con un switch y un switch con un router. Cable cruzado Ethernet. Cable utilizado para interconectar dispositivos similares, por ejemplo para conectar un switch a un switch, un host a un host o un router a un router. Cable de consola. Cable exclusivo de Cisco utilizado para conectar una estación de trabajo a un puerto de consola de un router o de un switch.
Es posible que el uso de un cable de conexión cruzada o de conexión directa en forma incorrecta entre los dispositivos no dañe los dispositivos, pero tampoco se producirá la conectividad y la comunicación entre los dispositivos. Comprobación de cables UTP. Se recomienda revisar minuciosamente que se cumplan todos los requisitos de instalación de UTP, mapa del cableado, longitud del cable, pérdida de señal debido a la atenuación y crosstalk. Cableado de fibra óptica. Propiedades del cableado de fibra óptica. Transmiten datos a través de distancias más extensas y anchos de banda mayores que cualquier otro medio de red. Pueden transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a las interferencias electromagnéticas y las interferencias de radiofrecuencia. Se utilizan para interconectar dispositivos de red. Se utilizan en 4 tipos de industrias. Redes empresariales. Se utiliza para aplicaciones de cableado troncal y para la interconexión de dispositivos de infraestructura. Fiber to the home. Se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha siempre activos a hogares y pequeñas empresas. Redes de largo alcance. Los proveedores de servicios las utilizan para conectar países y ciudades. Redes por cable submarinas. Se utiliza para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y alta capacidad que puedan subsistir en entornos submarinos adversos por distancias transoceánicas. Diseño de cable mediante fibra óptica. Envoltura. Generalmente es de PVC, la protege de la abrasión, solventes y otros contaminantes. Material de refuerzo. Rodea el buffer, evita que la fibra se estire. Buffer. Ayuda a proteger el núcleo y el revestimiento contra cualquier daño. Cubierta. Hecho de productos químicos, actúa como un espejo que refleja la luz hacia el núcleo. Núcleo. Transmite la luz y se encuentra en el centro de la fibra óptica. Normalmente está hecho de silicio o vidrio. Tipos de medios de fibra óptica. Los pulsos de luz que representan los datos transmitidos en forma de bits en los medios son generados por uno de los siguientes: láseres, diodos emisores de luz, LED. Los dispositivos electrónicos semiconductores denominados fotodiodos detectan los pulsos de luz y se convierten en voltajes. En términos generales, los cables de fibra óptica pueden clasificarse en 2 tipos. Fibra óptica monomodo. Consta de un núcleo muy pequeño y emplea tecnología láser. Consta para enviar un único haz de luz. Se usa mucho en situaciones de larga distancia que abarca cientos de kilómetros. Fibra óptica multimodo. Consta de un núcleo más grande y utilizan emisores LED para enviar pulsos de luz. Se usa mucho en las redes LAN. Conectores de fibra óptica. El extremo de una fibra óptica se termina con un conector de fibra óptica. Se requieren 2 fibras para realizar una operación full duplex, ya que la luz solo puede viajar en una dirección a través de la fibra óptica. En consecuencia, los cables de conexión de fibra óptica forman un haz de 2 cables de fibra óptica y su terminación incluye un par de conectores de fibra monomodo estándar. Algunos conectores de fibra óptica aceptan las fibras de transmisión y recepción en un único conector, conocido como conector duplex. Prueba de cables de fibra óptica. 3 tipos comunes de errores de empalme y terminación de fibra óptica son: desalineación. Los medios de fibra óptica no se alinean con precisión al unirlos. Separación de los extremos. No hay contacto completo de los medios en el empalme o la conexión. Acabado final. Los extremos de los medios no se encuentran bien pulidos o pueden verse suciedad en la terminación. Comparación de cable de cobre y fibra óptica. Los medios de fibra óptica no son conductores eléctricos. El medio es inmune a la interferencia electromagnética y no conduce corriente eléctrica no deseada cuando existe un problema de conexión a tierra. Las fibras ópticas son finas, tienen una pérdida de señal relativamente baja y pueden utilizarse en longitudes mucho mayores que los medios de cobre. Medios inalámbricos. Propiedades de los medios inalámbricos.
Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y microondas. Proporcionan las mejores opciones de movilidad de todos los medios. Existen algunas áreas de importancia para la tecnología inalámbrica que incluyen los siguientes. Área de cobertura. Las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos funcionan bien en entornos abiertos. Sin embargo, existen determinados materiales que limitan la cobertura efectiva. Interferencia. La tecnología inalámbrica también es vulnerable a la interferencia y puede verse afectada por dispositivos comunes. Seguridad. La cobertura no requiere acceso a un hilo físico de medio, por lo tanto, dispositivos y usuarios sin autorización para acceder a la red pueden obtener acceso a la transmisión. Medio compartido. WLAN opera en HAL duplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Cuantos más usuarios necesiten acceso a la WLAN de forma simultánea, cada uno obtendrá menos ancho de banda. Tipos de medios inalámbricos. Los estándares de IEEE del sector de las telecomunicaciones sobre las comunicaciones inalámbricas de datos abarcan la capa física y de enlace de datos. En cada uno de los estándares, las especificaciones de la capa física se aplican a áreas que incluyen codificación de señales de datos a señales de radio, frecuencia e intensidad de la transmisión, requisitos de recepción y de codificación de señales, y diseño y construcción de antenas. LAN inalámbrica. LAN inalámbrica. Una LAN inalámbrica requiere los siguientes dispositivos de red. Punto de acceso inalámbrico, AP. Concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red existente basada en cobre como Ethernet. Adaptadores NIC inalámbricos. Proporcionan capacidades de comunicación inalámbrica a cada host de la red. Los administradores de red necesitan desarrollar y aplicar procesos y políticas de seguridad rigurosas para proteger las LAN inalámbricas del daño y el acceso no autorizado. Protocolos de la capa de enlace. Propósito de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos del modelo OSI es responsable de lo siguiente. Permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas, prepara los datos de red para la red física, controla la forma en que los datos se colocan y reciben en los medios, intercambia tramas entre los nodos en un medio de red físico como UTP o fibra óptica, recibe y dirige paquetes a un protocolo de capa superior, lleva a cabo la detección de errores. Subcapas de enlace de datos. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. Control de enlace lógico. Esta subcapa superior se comunica con la capa de red, coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como IPv4 e IPv6, ubiquen la misma interfaz de red y los mismos medios. Control de acceso al medio. Se trata de la subcapa inferior, que define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware, proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos y acceso a varias tecnologías de la red. Control de acceso a la red. A medida que los paquetes se transfieren del host de origen al host de destino, generalmente deben atravesar diferentes redes físicas. Estas redes físicas pueden constar de diferentes tipos de medios físicos como cables de cobre, fibra óptica y tecnologías inalámbricas compuestas por señales electromagnéticas, frecuencias de radio y microondas, además de enlaces satelitales. Provisión de acceso a los medios. Durante una misma comunicación, pueden ser necesarios distintos métodos de control de acceso al medio. Cada entorno de red que los paquetes encuentran cuando viajan desde un host local hasta un host remoto pueden hacer características diferentes. Por ejemplo, una LAN Ethernet consta de muchos hosts que compilan para acceder al mismo host. Los enlaces seriales constan de una conexión directa entre dos dispositivos únicamente. Estándares de la capa de enlace de datos. A pesar
de que el grupo de trabajo de ingeniería de Internet mantiene los protocolos y servicios funcionales para la suite de protocolos TCP/IP en las capas superiores. La IETF no define las funciones ni las operaciones de esta capa de acceso a la red del modelo. Control de acceso al medio. Control de acceso a los medios. La regulación de la ubicación de las tramas de datos en los medios se encuentra bajo el control de la subcapa de control de acceso al medio. Topología, como se muestra la conexión entre los nodos a la capa de enlace de datos. Uso compartido de medios. De qué modo los nodos comparten los medios. El uso compartido de los medios puede ser punto a punto como en las conexiones WAN o compartido como en las redes LAN. Topologías físicas y lógica. La topología en una red es la configuración o relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Las topologías LAN y WAN se pueden ver de dos maneras. Topología física. Se refiere a conexiones físicas e identifica cómo se intercambian los terminales y dispositivos de infraestructura, como los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbrico. Las topologías físicas generalmente son punto a punto o en estrella. Topología lógica. Se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos en una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. La topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso al medio diferentes. Topologías WAN. Topología física. La WAN se interconectan mediante las siguientes topologías físicas. Punto a punto. Topología simple consta de un enlace permanente entre dos terminales en una topología de WAN muy popular. Hub and Spoke. Tecnología en estrella, en la que un sitio central interconecta sitios de sucursal mediante enlaces punto a punto. Malla. Proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con todos los demás sistemas. Básicamente, cada enlace es un enlace punto a punto al otro lado. Topología física punto a punto. Los dos nodos no tienen que compartir los medios con otros hosts. Un nodo no tiene que determinar si una trama entrante está destinada a él o a otro nodo. Los protocolos de enlace de datos lógicos pueden ser muy simples, dado que todas las tramas en los medios solo pueden transferirse entre los dos nodos. El nodo en un extremo coloca las tramas en los medios y el nodo en el otro extremo las saca de los medios de circuito punto a punto. Topología lógica punto a punto. Pueden estar conectados físicamente a través de una cantidad de dispositivos intermedios. Sin embargo, el uso de dispositivos físicos en la red no afecta la topología lógica. En algunos casos, la conexión lógica entre nodos forma lo que se llama un circuito virtual. Un circuito virtual es una conexión lógica creada dentro de una red entre dos dispositivos de red. Topologías de LAN. Topología física. Estrella. Los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario central. Estrella extendida o híbrida. En una topología en estrella extendida, dispositivos intermedios centrales interconectan otras topologías en estrella. Bus. Todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. Las topologías de bus con cables coaxiales se utilizaban en las antiguas redes Ethernet porque eran económicas y fáciles de configurar. Anillo. Los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. No necesita tener una terminación. Half duplex y full duplex. Comunicación half duplex. Los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente.
Comunicación dúplex completo. Los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para transmitir para ambos nodos en cualquier momento. Métodos de control de acceso al medio. Acceso por contención. Todos los nodos en half duplex compiten por el uso del medio, pero solo un dispositivo puede enviar a la vez. Sin embargo, existe un proceso en caso de que más de un dispositivo transmita al mismo tiempo. Acceso controlado. Cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar al medio. Estos tipos deterministas de redes no son eficientes porque un dispositivo debe aguardar su turno para acceder al medio. Acceso por contención. Las redes WAN, WLAN, LAN, Ethernet son concentradores y las redes de bus Ethernet antiguas son todos ejemplos de redes de acceso por contención. Todas estas redes funcionan en el medio half duplex. Esto requiere un proceso para gestionar cuando puede enviar un dispositivo y qué sucede cuando múltiples dispositivos envían al mismo tiempo. Trama de enlace de datos. La trama. La capa de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios locales, encapsulándolos con un encabezado o un trailer para crear una trama. La descripción de una trama es un elemento clave de cada protocolo de capa de enlace de datos. Cada tipo de trama tiene tres partes básicas: encabezado, datos y trailer. Campos de la trama. Los tipos de campos de trama genéricos incluyen lo siguiente: indicadores de arranque y detención de trama. Se utiliza para identificar los límites de comienzo y finalización de la trama. Direccionamiento. Indica los nodos de origen y destino en los medios. Tipo. Identifica el protocolo de capa 3 en el campo de datos. Control. Identifica los servicios especiales de control de flujo como calidad de servicio. Se utiliza para dar prioridad de reenvío a ciertos tipos de mensaje. Las tramas de enlace de datos que llevan paquetes de voz sobre IP suelen recibir prioridad porque son sensibles de demoras. Datos. Incluye el contenido de la trama. Detección de errores. Estos campos de trama se utilizan para la detección de errores y se incluye después de los datos para formar el trailer. Dirección de capa 2. La capa de enlace de datos proporciona direccionamiento que es utilizado para transportar una trama a través de los medios locales compartidos. Las direcciones de dispositivo en esta capa se llaman direcciones físicas. El direccionamiento de la capa de enlace de datos está contenido en el encabezado de la trama y especifica el nodo de destino de la trama en la red local. El encabezado de la trama también puede contener la dirección de origen de la trama. Tramas LAN y WAN. Las redes LAN utilizan una tecnología de ancho de banda elevado que es capaz de admitir una gran cantidad de hosts. La diferencia de ancho de banda normalmente produce el uso de diferentes protocolos para las LAN y las WAN. Los protocolos de la capa de enlace de datos incluyen Ethernet 800.11 inalámbrico, protocolo punto a punto, HDLC, Frame Relay. Ethernet. Tramas de Ethernet. Encapsulamiento de Ethernet. Subcapa LLC. La subcapa LLC de Ethernet maneja la comunicación entre las capas superiores e inferiores. Generalmente esto sucede entre el software de red y el hardware del dispositivo. La subcapa toma los datos del protocolo de la red, que generalmente son un paquete IPv4, y agrega información de control para ayudar a distribuir el paquete al nodo de destino. El LLC se utiliza para la comunicación con las capas superiores de la aplicación y para la transmisión del paquete hacia las capas inferiores con fines de distribución. Subcapa MAC. La subcapa MAC es la subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante hardware. Generalmente, en la NIC de las computadoras, los datos específicos se detallan con los estándares IEEE
802.3. Subcapa MAC. El encapsulamiento de datos incluye el armado de tramas antes de la transmisión y el desarmado de tramas en el momento de la recepción. Para armar la trama, la capa MAC agrega un encabezado y un tráiler a la PDU de la capa de red. El encapsulamiento de datos proporciona tres funciones principales. Delimitación de tramas. El proceso de entramado proporciona delimitadores importantes que se utilizan para identificar un grupo de bits que componen una trama. Estos bits delimitadores proporcionan sincronización entre los nodos de transmisión y la recepción. Direccionamiento. El proceso de encapsulamiento contiene la PDU de capa 3 y también proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos. Detección de errores. Cada trama contiene un tráiler utilizado para detectar errores de transmisión. Control de acceso al medio. La segunda tarea de la subcapa MAC es el proceso de acceso al medio. El control de acceso al medio es responsable de colocar las tramas en los medios y de quitarlas de ellos. Como su nombre lo indica, controla el acceso a los medios. Esta subcapa se comunica directamente con la capa física. Desde la creación de Ethernet en 1973, los estándares evolucionaron para especificar versiones más rápidas y flexibles de la tecnología. Estas capacidades de Ethernet de mejorar con el tiempo es una de las principales razones por las que su uso está tan difundido. Las primeras versiones de Ethernet eran relativamente lentas, con una velocidad de 10 MB por segundo, mientras que las más recientes funcionan a 10 GB por segundo e incluso más rápido. Campos de trama de Ethernet. Cualquier trama de menos de 64 bytes de longitud se considera un fragmento de colisión o una trama corta y es descartada automáticamente por las estaciones receptoras. Las tramas de más de 1500 bytes de datos se consideran jumbos o tramas bebés gigantes. Dirección MAC y hexadecimal. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales, 4 bits por dígito hexadecimal. Así como el sistema decimal es un sistema numérico de base 10, el sistema hexadecimal es un sistema de base 16. El sistema numérico de base 16 utiliza los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Es más fácil expresar un valor como un único dígito hexadecimal que como 4 bits binarios. Representación de valores hexadecimales. Generalmente, el sistema hexadecimal se representa por escrito por medio del valor precedido por 0 a la X o de un subdiciente 16. En ocasiones menos frecuentes pueden estar seguido por una H. Sin embargo, y debido a que el texto en su índice no se reconoce en entornos de línea de comandos o de programación, la representación técnica de un valor hexadecimal es precedida por 0 por. Dirección MAC, identidad de Ethernet. En Ethernet, cada dispositivo de red está conectado al mismo medio compartido. En el pasado, Ethernet era en mayor medida una topología de dúplex medio que utilizaba un bus de acceso múltiple o más recientemente hubs Ethernet, es decir, que todos los nodos recibían cada trama transmitida. Para evitar la sobrecarga excesiva que implicaba el procedimiento de cada trama, se crearon las direcciones MAC a fin de identificar el origen y el destino reales. Procesamiento de tramas. A menudo, la dirección MAC se conoce como dirección física vía, porque históricamente esta dirección se graba de marca física en la memoria de solo lectura, ROM, de la NIC. Es decir, que la dirección está codificada en el chip de la ROM de manera permanente. Cuando la computadora arranca, lo primero que hace la NIC es copiar la dirección MAC de la ROM a la RAM. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet,
adjunta la información del encabezado de la trama. La información del encabezado contiene las direcciones MAC de origen y de destino. Representaciones de la dirección MAC. En un host de Windows se puede utilizar el comando ipconfig/add para identificar la dirección MAC de un adaptador Ethernet. Dirección MAC de unidifusión. En el ejemplo de la Anima, para que un paquete de unidifusión se envíe y se reciba, la dirección IP de destino debe estar incluida en el encabezado del paquete IP. Además, el encabezado de la trama de Ethernet también debe contener una dirección MAC de destino correspondiente. Las direcciones IP y MAC se combinan para la distribución de datos a un host de destino específico. Dirección MAC de difusión. Los paquetes de difusión tienen una dirección IPv4 de destino que contiene solo números 1 en la porción de host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esta red local recibirán y procesarán el paquete. Muchos protocolos de red como DHCP y ARP utilizan la difusión. Dirección MAC de multidifusión. Las direcciones de multidifusión le permiten a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos. Una dirección IP de grupo de multidifusión se asigna a los dispositivos que pertenecen a un grupo de multidifusión. El intervalo de direcciones IPv4 de multidifusión va de 124.0.0.0 a 239.255. El rango de direcciones de multidifusión IPv6 comienza con FF00/A. Debido a que las direcciones de multidifusión representan un grupo de direcciones, solo se pueden utilizar como el destino de un paquete. El origen siempre tiene una dirección de unidifusión. Switch LAN. Tabla de dirección MAC. Nociones básicas de switch. Un switch Ethernet de capa 2 utiliza dirección MAC para tomar decisiones de envío. Desconoce por completo qué protocolo se transmite en la porción de datos de la trama, como un paquete IPv4. El switch toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2, a diferencia de los hubs Ethernet antiguos que repiten los bits por todos los puertos excepto el de entrada. Un switch Ethernet consulta una tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama. Obtención de direcciones MAC. El switch reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada de la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto el de entrada. Esto se conoce como unidifusión desconocida. Filtrado de tramas. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviarla por un solo puerto. Tablas de direcciones MAC en switch conectados. Un switch puede tener muchas direcciones MAC asociadas a un solo puerto. Esto es común cuando el switch está conectado a otro switch. El switch tiene una entrada independiente en la tabla de direcciones MAC. Para cada trama recibirá una dirección MAC de origen diferente. Envío de una trama de gateway predeterminado. Cuando un dispositivo tiene una dirección IP ubicada en una red remota, la trama de Ethernet no se puede enviar directamente al dispositivo de destino. En cambio, la trama de Ethernet se envía a la dirección MAC del gateway predeterminado, el router.
Métodos de reenvío del switch. Métodos de reenvío de tramas de los switches de Cisco. En este tipo de switch, cuando el switch recibe la trama, la almacena en los buffers de datos hasta recibir la trama en su totalidad. Durante el proceso del almacenamiento, el switch analiza la trama para buscar información acerca de su destino. En este proceso, el switch también lleva a cabo una verificación de errores utilizando la porción de trailer de comprobación de redundancia cíclica de la trama de Ethernet. Almacenamiento de buffer de memoria en los switch. Buffer de memoria basado en puerto. En el buffer de memoria basado en puerto, las tramas de almacenamiento en colas conectadas a puertos de entrada y de salida específicos. Una trama se transmite al puerto de salida una vez que todos los que están delante de ella en la cola se hayan transmitido correctamente. Buffer de memoria compartida. El buffer de memoria compartida deposita todas las tramas en un buffer de memoria común que comparten todos los puertos de switch. La cantidad de memoria de buffer que requiere un puerto se asigna de forma dinámica. Las tramas que están en el buffer se analizan de forma dinámica al puerto de destino. Switching por método de corte. Switching de reenvío rápido. Este método ofrece el nivel de latencia más bajo. El switching de envío rápido reenvía el paquete inmediatamente después de leer la dirección de destino. Como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. Switching libre de fragmentos. En este método, el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla. El switching libre de fragmentos se puede ver como un punto medio entre el switching de almacenamiento y envío. Configuración del puerto del switch. Configuración de duplex y velocidad. Existen dos tipos de parámetros de duplex utilizados para las comunicaciones en una red de Ethernet: duplex medio y duplex completo. Duplex completo. Ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente. Duplex medio. Solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos por vez. La autonegación es una función operativa que se encuentra en la mayoría de los switch Ethernet y NIC que permite que dos dispositivos intercambien automáticamente información sobre velocidad y funcionalidades de duplex. Incompatibilidad de duplex. Una de las causas más comunes de problemas de rendimiento en el enlace Ethernet de 10 a 100 MB ocurre cuando un puerto de enlace funciona en duplex medio mientras el otro puerto funciona en duplex completo. MDIX automática. Anteriormente, las conexiones entre dispositivos específicos como switch a switch, switch a router, switch a host y switch router a host requerían el uso de tipos de cables específicos, cruzado o directo. Cuando se activa la función automática, el switch detecta el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces de memoria adecuadas. Protocolo de resolución de problemas, MAC e IP. Destino en la misma red. Direcciones en una LAN Ethernet. Dirección física, dirección MAC. Se utiliza para comunicaciones de NIC Ethernet e NIC Ethernet en la misma red. Dirección lógica. Se utiliza para enviar el paquete del origen inicial al destino final. Las direcciones IP se utilizan para identificar la dirección de origen inicial y destino final. Las direcciones de capa 2 o físicas, como las direcciones MAC Ethernet, tienen un propósito diferente. Se utilizan para distribuir la trama de enlace de datos con el paquete IP. La trama de Ethernet de capa 2 contiene lo siguiente: dirección MAC de destino. Es la dirección MAC de la NIC Ethernet del servidor de archivos. Dirección MAC de origen. Es la dirección MAC de la NIC Ethernet de la PCA. El paquete IP de capa 3 contiene lo siguiente:
Dirección IP de origen. Es la dirección IP del origen inicial, la PCA. Dirección IP de destino. Es la dirección IP del destino final, el servidor de archivos. Red remota de destino. Cuando la dirección IP de destino está en una red remota, la dirección MAC de destino es la dirección del gateway predeterminado del host. Los routers examinan la dirección IPv4 de destino para determinar la mejor ruta para reenviar el paquete IPv4. Por medio de la dirección IP de destino, determina el dispositivo del siguiente salto y desencapsula el paquete IP en una nueva trama de enlaces de datos para la interfaz de salida. ARP. Introducción a ARP. Cuando un dispositivo envía una trama de Internet, este contiene estas dos direcciones: dirección MAC de destino, la dirección MAC de la NIC Ethernet, que es la dirección del destino final o del router; dirección MAC de origen, la dirección MAC de la NIC Ethernet del remitente. Para determinar la dirección MAC de destino, el dispositivo utiliza ARP. ARP proporciona dos funciones básicas. Funciones del ARP. Cuando se envía un paquete a la capa de enlace de datos, el dispositivo consulta una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC que está asignada a la dirección IPv4. El dispositivo emisor busca en su tabla ARP la dirección IPv4 de destino y la dirección MAC correspondiente. Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo busca la dirección IPv4 de destino en la tabla ARP. Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo busca la dirección IPv4 del gateway predeterminado. En cada entrada o fila de la tabla ARP se enlaza una dirección IPv4 con una dirección MAC. Si el dispositivo localiza la dirección IPv4, se utiliza la dirección MAC correspondiente, como la dirección MAC de destino de la trama. Si no se encuentra ninguna entrada, el dispositivo envía una solicitud de ARP. Eliminación de entradas de una tabla ARP. Para cada dispositivo, un temporizador de memoria caché ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante el periodo especificado. El temporizador varía según el sistema operativo del dispositivo. También se pueden utilizar comandos para eliminar de manera manual todas las entradas de la tabla ARP o algunas de ellas. Después de eliminar una entrada, el proceso de envío de una solicitud de ARP y de recepción de una respuesta de ARP debe ocurrir nuevamente para que se introduzca la asignación en la tabla ARP. Problemas de ARP. Difusiones ARP. Todos los dispositivos de red local reciben y procesan una solicitud de ARP debido a que es una trama de difusión. Después de que los dispositivos envían las difusiones ARP iniciales y obtienen las direcciones MAC necesarias, se minimiza cualquier efecto en la red. Suplantación ARP. En algunos casos, el uso de ARP puede ocasionar un riesgo de seguridad potencial conocido como suplantación de ARP o envenenamiento ARP. Esta es una técnica utilizada por un atacante para responder a una solicitud de ARP de dirección IPv4 que pertenece a otro dispositivo, como el gateway. El atacante envía una respuesta de ARP con su propia dirección MAC. El receptor de la respuesta de ARP agrega la dirección MAC incorrecta a la tabla ARP y envía estos paquetes al atacante.